Vamos a empezar hablando acerca de las enfermedades desmielinizantes, que son aquellas enfermedades que afectan a la mielina, es decir, a la sustancia blanca del sistema nervioso central. Dentro de estas, la principal es esta que se conoce como esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Pues básicamente significa esclerosis, endurecimiento o cicatrización múltiple, porque se ha visto que esto se produce a diferentes niveles del sistema nervioso. Es una enfermedad progresiva que cursa con la aparición de lesiones inflamatorias focales, que se conocen como placas, en la sustancia blanca cerebral y en las que lo más llamativo es la pérdida de mielina. Es una enfermedad desmielinizante, es crónica, autoinmune, inflamatoria, que afecta a todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática en personas jóvenes. Entonces, la esclerosis múltiple, un proceso de tipo inflamatorio, desmielinizante, que provoca gliosis, es decir, cicatrices dentro del tejido nervioso en el sistema nervioso central. Se puede presentar de dos formas, una que se llama de recidivas y de remisiones, o de recaídas y remisiones, y otra que es de forma progresiva. Dentro de los factores que intervienen con el desarrollo de esta enfermedad, se presenta más en mujeres, con una frecuencia de 3 a 1 con relación a los hombres. Se puede dar entre los 20 y 40 años, es más tardío en los varones si es que se presenta, ¿de acuerdo? Hay un porcentaje de un 10% que se presenta en personas o en niños, incluso si son menores de 18 años. El más chiquito que hemos visto tenía como 4 años que ha presentado esto, ¿ok? Se cree que hay aproximadamente 2.5 millones de personas con esclerosis múltiple en el mundo, y como verán, tanto la prevalencia como la incidencia puede variar dependiendo de los estudios. Aquí tenemos un ejemplo en lo que es México, donde la primera medición en 1970 se ha medido 1.6 por 100.000 y el 96.5 por 100.000, entonces puede variar. Dentro de la etiología y los factores de riesgo, podemos ver que en la etiología se ha relacionado con algunos cromosomas, como el cromosoma 6, que es el que va a manifestar la afectación del complejo mayor de histocompatibilidad, que está relacionado con la autoinmunidad. También está relacionado con lo que es la acción de linfocitos T y macrófagos, que son las células de defensa que van a ir a atacar a la mielina. Provocada también está esta enfermedad por la neurodegeneración, principalmente por el sufrimiento celular y lo que es la afectación de oligodendrocitos y neuronas, y también por la liberación de radicales libres que ya hemos hablado en las anteriores clases, ¿no? Que son los radicales que derivan del metabolismo del oxígeno, pero sensiblemente que son dañinos a las células. Los factores de riesgo, se ha visto que hay riesgo genético, si hay personas que tienen familiares con esto. Se ha visto que también está relacionado con la infección del virus Epstein-Barr. Es más frecuente en mujeres, como hemos dicho, y en algún momento también se ha relacionado con la distribución geográfica. Se pensaba que las poblaciones que estaban más cerca a los polos, polo norte, polo sur, eran las que tenían más riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad. Aquí tenemos la neurona, tenemos el cuerpo neuronal, lo que es el axón, ¿ok? La mielina, y cómo a través de lo que es el axón se va transmitiendo el impulso nervioso, ¿ok? Esto se hace a través de esto que se conoce como conducción saltatoria. Fíjense cómo va de nódulo a nódulo de Ranvier el impulso nervioso, y de esa manera se conduce rápidamente el estímulo. Pero cuando sucede una esclerosis múltiple, lo que pasa es que hay una desmielinización, como pueden ver acá, enlenteciendo el estímulo nervioso. ¿Qué sucede? Los linfocitos T y los macrófagos van a provocar un daño en lo que es la mielina, ¿ok? Provocando lo que se conoce como placas, fíjense acá, de desmielinización o esclerosis, que es básicamente una cicatriz, evitando que se propague el estímulo nervioso de una manera adecuada.
por esta lesión que provocan tanto los anticuerpos como las células que desconocen al organismo y empiezan a atacar. Entonces se altera la conducción nerviosa. La clínica pues es variada, puede haber desde síntomas de tipo motor, puede haber alteraciones de tipo sensitivo, alteraciones visuales, puede haber alteraciones en la coordinación, en lo que es la función vesical, ¿ok? Puede haber disfunción cognitiva, principalmente desde el punto de vista de funciones ejecutivas, puede haber depresión, disfunción sexual, puede haber vértigo, alteraciones de sensibilidad al calor, que se llama signo de un TOF. Son personas que se duchan con agua caliente y pierden la visión, eso es el signo de un TOF. Puede haber este síntoma que se llama el síntoma de Lermite, en lo cual hay una sensación de choque eléctrico a los movimientos del cuello, o también se pueden dar afectaciones de los pares craneales, ¿no? Puede haber dolor, como la neuralgia del trigémino, o movimientos anormales que se conocen como mioquimias faciales, si afectara a lo que es el nervio facial. Aquí podemos ver cómo es la presentación, cómo evoluciona esta enfermedad. Puede tener recaídas y remisiones, es decir, tiene un brote, mejora. Brote, mejora. Pero con el tiempo, fíjense, tiene un brote, pero ya no mejora tanto. Tiene otro brote, ya no mejora tanto, entonces se va haciendo progresiva. Y en esta otra que es primariamente progresiva, nunca mejora. Tiene el brote, se estanca. Tiene otro brote, se estanca. Uno es el de recaídas y remisiones, como les he dicho, y el otro es el de primariamente progresiva. Estos dos pueden hacer los otros patrones, como estamos viendo aquí abajo, que puede ser una esclerosis múltiple secundariamente progresiva, o esta que se llama progresiva recidivante. Entonces, hay este tipo de presentaciones dentro de la esclerosis múltiple. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Principalmente con estudios de imagen, donde nosotros lo que tratamos de ver es estas lesiones multifocales. Fíjense acá esos puntos blancos que nos hablan de zonas de desmielinización. Y cuando forman estas imágenes alrededor periventricular, se llaman dedos de Dawson. ¿Ok? Aquí tenemos más imágenes de desmielinización, esta vez a nivel de lo que es el cuerpo calloso, fíjense acá. O a nivel de ganglios de la base también cerca tenemos acá. Aquí tenemos múltiples imágenes de desmielinización, siempre periventriculares, fíjense, y también pueden afectar médula espinal. También se puede hacer otros estudios como los potenciales evocados, en los cuales nosotros lo que tratamos de valorar es la conducción de una vía motora sensitiva o visual. Entonces lo que se hace es medir desde el estímulo hasta que llega a la corteza cerebral y medir el tiempo y medir si es que tiene una amplitud adecuada las ondas que se presentan. Fíjense aquí una curva normal y aquí tenemos una curva anormal donde prácticamente se ha aplanado y probablemente ha prolongado más estas ondas que se presentan en una persona normal. También se puede hacer valoración por el líquido cefalorraquídeo buscando que principalmente el aumento de las proteínas. Y lo que hacemos desde el punto de vista médico, tratamos de hacer un tratamiento a los ataques agudos cuando presenta el brote. Si se hace muy frecuente o progresa mucho la discapacidad, tratamos de modificar un poco la enfermedad con algunos otros medicamentos y también tratamos de ayudarle con ciertas medidas sintomáticas, ¿no? Dependiendo del síntoma que tenga. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento de los ataques agudos? Con este medicamento que se llama metilprednisolona, que es un antiinflamatorio poderoso, que lo hacemos por 5 días y a dosis altas. Posteriormente utilizamos prednisona en tabletas y lo vamos bajando paulatinamente en el transcurso de 2 semanas o incluso un poco más. Para modificar la enfermedad, es decir, esa evolución que hemos visto en los gráficos, pues se utiliza este medicamento que se llama interferón. Generalmente el que tenemos acá es el interferón beta 1B, que como verán se pone de manera subcutánea a nivel del abdomen cada 48 horas por unos meses. ¿Okay? También podemos utilizar medicamentos para terapia sintomática. Por ejemplo, si tienen debilidad, podemos utilizar esto que se llama la aminopiridona. Si tienen temblor, ataxia, el clonazepam, el propanolol. Si tienen espasticidad, podemos darles diazepam, clonazepam o tizanidina. Y si están deprimidos, también utilizamos otros medicamentos antidepresivos como la mitriptilina. También nos ayuda al manejo del dolor la mitriptilina. Como ven ahí, el 20% de los pacientes, dependiendo de la forma de presentación,
puede tener o no puede tener limitaciones hasta 5 años de evolución. Ya a los 25 años, el 80% ya tiene un cierto grado de discapacidad. 3 lesiones típicas o más de 3 lesiones típicas con tiempos de relajación en T2, es decir, en la resonancia magnética en imagen ponderada en T2, nos dan la probabilidad de un 70 o un 80% de riesgo en esclerosis múltiple en 10 años. ¿Okay? Entonces son cosas que nosotros valoramos. Hay una puntuación de discapacidad que se llama la puntuación de Kurzke, que nos ayuda a ver el grado de discapacidad que está dando nuestros pacientes. Otras cosas que podemos observar es que a mayores complicaciones aumenta el riesgo de muerte. Y después que en el embarazo hay ciertos casos particulares en los cuales disminuyen los ataques en el último trimestre, pero puede aumentar 3 meses posparto. Entonces, esas son algunas características. Aquí tenemos una escala de discapacidad, fíjense, se puede clasificar dependiendo cómo camina o cómo si requiere ayuda o no. Fíjense. Y así podemos clasificar desde 0 hasta 10. Otro cuadro que también es interesante es este que se llama encefalomielitis aguda diseminada, que es una encefalomielitis posinfecciosa. Es un trastorno neurológico caracterizado igual por una inflamación del cerebro y la médula espinal causado por un daño en la mielina. Es aguda, es decir, se presenta de forma brusca, es monofásica, es decir, en la mayoría de las veces se presenta una sola vez, con recurrencias poco frecuentes, realmente no se ve. Y tiene una distribución patológica de una o varias regiones cerebrales, produciendo manifestaciones únicas o múltiples. Y como se ha visto, se relaciona de manera espontánea o secundaria a infecciones o vacunaciones. La epidemiología se presenta entre 0,4 a 3 por cada 100.000 y es más frecuente en menores de 20 años. Como dice ahí, la edad media es de 5 a 8 años, pero también hemos visto en personas adultas, les comentaré. La etiología un poquito ha sido descrita por este señor Pedro, por Pitt y Greenfield, en 1920, que identificaron justamente una reacción patológica a diversos exantemas, o sea, infecciones cutáneas y vacunas, ¿de acuerdo? No se logra identificar el agente infeccioso o la causa de esto, y se ha relacionado con muchos tipos de infecciones o vacunaciones, ¿de acuerdo? Anteriormente se ha relacionado con la vacunación contra el virus de la rabia cuando se utilizaba virus muertos atenuados, ¿de acuerdo? Y tenía un riesgo de un 0,5%. Pero como verán en esta tablita, te puede dar por cualquier virus exantemático y no exantemático. Fíjense, sarampión, rubiola, varicela, Epstein-Barr, citomegalovirus, Coxsackie, o sea, varios tipos de virus. Bacterias también están relacionados, como el tétanos, el estreptococo, ¿ya? Vacunas para el sarampión, rubiola, hepatitis, rabia, polio, etcétera, y también algunos otros microorganismos como hongos. Entonces es inespecífico. No se sabe en qué personas puede dar. La patogenia, desencadenada por una respuesta inmunológica mediada celularmente, se producen anticuerpos policlonales contra el agente etiológico, es decir, contra la bacteria o virus, y contra diversas estructuras del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Que se encuentran en la mielina. Se supone que hay una reacción cruzada, porque una sustancia que está en la pared de la bacteria, virus, etcétera, es muy similar a la que se encontraría en la mielina. Entonces, los mecanismos de defensa, o sea, celular o de anticuerpos, atacan pues a los dos, no diferencian bien. Eso se llama el mimetismo molecular. Y como dice ahí, no se ha llegado todavía a un completo entendimiento de las causas y del porqué de esta enfermedad. Lo único que sabemos es que al final se produce una desmielinización. Puede haber zonas de desmielinización importantes, como pueden ver en esta gráfica. Hay muchos focos de desmielinización y pueden variar de diversos tamaños, ¿no? Desde milímetros hasta tamaños más grandes. Síntomas son inespecíficos. Si hay una afectación general, hablamos de malestar general, cefalea, náusea, vómito, fiebre. Si hay alteraciones encefálicas, confusión, somnolencia, convulsiones, irritación meningia. Si hay afectación de la médula, puede haber alteraciones de cuadriplegia, parálisis vesical, etc. Entonces, fíjense, puede haber una gran cantidad de sintomatología según este estudio realizado en México. El diagnóstico no es siempre fácil, siempre se basa entre los antecedentes, sintomatología y la resonancia cráneo-medular.
que es el método más sensible para determinar las lesiones, ¿no? Entonces, lo que habíamos mencionado, anamnesis, laboratorios, análisis del líquido cefalorraquídeo también, la tomografía o resonancia magnética, que es mucho más específica, y los potenciales evocados también nos ayudan a hacer el diagnóstico. Aquí podemos ver estas imágenes, que son numerosas, nodulares e irregulares, principalmente en sustancia blanca periventricular y subcortical. Las lesiones en el cuerpo calloso suelen tener baja incidencia, no se presentan con frecuencia en comparación con las de la esclerosis múltiple. Fíjense, más imágenes, nodulares, irregulares y periventriculares. Pero obviamente también se pueden dar en cualquier parte del sistema nervioso, y este es el cuadro que puede mostrar eso, y los casos efectuados, afectados y los explorados, ¿no? El diagnóstico siempre hay que hacerlo con la esclerosis múltiple, el diagnóstico diferencial. Esta es la cuadrita, fíjense, en uno es prepuberal, en otro es postpuberal. Uno está asociado con infecciones y vacunas, en el otro no se sabe exactamente. Uno es abrupto y progresivo y el otro es agudo, ¿de acuerdo? Y crónico. Agudo y crónico, y este es abrupto y solamente es monofásico, y el otro es multifásico. Uno es más común y el otro es raro. Entonces hay diferentes tipos de criterios para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué se hace en estos casos? Pues tratar de hacer el tratamiento dependiendo de la sintomatología, ¿no? Si tiene dificultad para respirar, ventilación, si es que tiene edema, hay que darle medicamentos para bajar el edema cerebral, si tiene convulsiones, se le da medicamentos para eso, si está asociado a infecciones, pues hay que darle medicamentos para tratar la infección. ¿Cómo se hace eso? Mediante el uso de corticoides, nos ayuda a bajar el edema, ¿ok? Y por último, también podemos ayudarle a que esta reacción inmune se limpie mediante este procedimiento que se llama una plasmaféresis, que es básicamente limpiar el plasma de todos estos anticuerpos que están lesionando al sistema nervioso. Se pueden utilizar, como les decía ahí, los medicamentos de tipo antiinflamatorio, como los corticoides, en diferentes dosis. Y bueno, como dice ahí, el pronóstico suele ser favorable, la supervivencia es en un 100%, con pocas secuelas, ¿ok? Y lo que hay que ver es que hay que hacer siempre controlcitos, ¿no? Hay una recurrencia, como dice ahí, de episodios de recurrencia en niños tiende a ser menores que en los adultos, cerca del 13%. Como dice, hay cierta recurrencia, por eso hay que monitorizar. Muy bien, entonces hemos terminado las enfermedades de tipo desmielinizante, las que se presentan con más frecuencia y vemos en la clínica neurológica. Ahora vamos a entrar en un cuadro que, como les decía, creo que ustedes tienen buena experiencia, básicamente hacer un recuerdo de los trastornos del desarrollo neurológico, conocidos también como trastornos del neurodesarrollo. Primero, que estos trastornos tienen un inicio temprano, usualmente se manifiestan antes de la primaria, se caracterizan por déficits del desarrollo que produce deficiencias en el funcionamiento personal, social, académico o laboral. La gama de déficits del desarrollo varía desde limitaciones muy específicas del aprendizaje, del control de las funciones ejecutivas, deficiencias globales o de habilidades sociales o inteligencia, y a veces estos trastornos del desarrollo coocurren, es decir, se pueden presentar más de uno a la vez. ¿Cuáles serían estos trastornos del desarrollo neurológico? Según la clasificación actual del DSM-4, pues estos, perdón, del DSM-5. Discapacidad intelectual, trastornos en la comunicación, trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención o hiperactividad, el trastorno específico del aprendizaje, el trastornos motores del desarrollo y otros trastornos del desarrollo neurológico. Entonces, de aquí vamos a tomar algunos, y no todos en sus subacápites, porque realmente es una área muy extensa. Vamos a hablar un poquito de la discapacidad intelectual. Según la Asociación Americana para la Discapacidad Intelectual, ¿qué es la discapacidad intelectual? Es el funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media, originado durante el periodo de desarrollo, es decir, antes, entre 0 y 18 años, asociado a un déficit en la conducta adaptativa. ¿Qué es la conducta adaptativa? Es básicamente el grado con que un individuo realiza sus funciones de independencia personal y responsabilidad social esperados para su edad. También tenemos que hablar de otro concepto que se llama retraso global del desarrollo,
que se da este nombre cuando un individuo no alcanza los hitos del desarrollo intelectual en varias áreas y no se pueden realizar valoraciones sistemáticas, por ejemplo, en niños muy pequeños, ¿no? Entonces, eso hablamos de un retraso global del desarrollo. Bueno, para poder valorar lo que es discapacidad intelectual, tenemos que apoyarnos en algunos tests o pruebas neuropsicológicas estandarizadas de inteligencia, por ejemplo, el WISC o el WISE para los adultos y el WISC para los niños, y pues en base a eso pues tenemos alguna calificación y de esa manera podemos hacer esta clasificación. Por otra parte, el DSM-5 pues, nos da algunos criterios que ya estaban dentro de la definición que habíamos dicho. Uno de estos criterios es la deficiencia de las funciones intelectuales, como de razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico, y que tienen que ser confirmados por una evaluación clínica y de pruebas de inteligencia estandarizadas e individualizadas, ¿no? Entonces, hay que hacer pruebas. Por otra parte, no solamente ese criterio, tenemos que valorar el contexto, ¿no? Deficiencias en el comportamiento adaptativo, es decir, que hay fracaso del cumplimiento de los estándares del desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social, y que sin un apoyo continuo las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, en múltiples entornos, ¿no? El hogar, la escuela, el trabajo. Entonces hay que interiorizarnos justamente de cómo se desarrolla el niño en estos ámbitos. Y como dice ahí, esto debe aparecer, estos déficits deben aparecer durante el periodo de desarrollo, que hemos dicho es entre 0 y 18 años. Ahora, ya no hay el término de retraso mental, utilizamos el término de discapacidad intelectual, y la clínica puede variar dependiendo de la edad, ¿no? O sea, hay datos que nos sugieren justamente esto. En el neonato, obviamente, lo que vamos a tratar de buscar es dismorfia, si hay microcefalia, si hay alteraciones respiratorias o de la alimentación, nos pueden sugerir que puede haber este problema. En el lactante temprano, falla la interacción con el medio, o sea, parecía que ese niño no ve, no oye, ¿ok? En el lactante tardío hay retraso generalizado en el desarrollo psicomotor, de esos hitos del desarrollo psicomotor que nosotros llevamos. En el infante, en niños más grandes, retrasos o dificultades en el inicio del lenguaje. Es muy importante valorar el lenguaje, por lo menos tener una idea de esto. Ver en la parte preescolar si igual tiene problemas en el lenguaje o tiene problemas en el comportamiento, principalmente el juego, y si también hubiera retrasos en la motricidad fina. Y en el escolar, obviamente, lo que más nos va a llamar la atención es el bajo desempeño escolar y alteraciones en el comportamiento. Fíjense acá, la probabilidad de hacer un diagnóstico precoz depende obviamente de la severidad de la discapacidad intelectual. Fíjense, si tenemos un niño con una discapacidad intelectual leve, probablemente recién se lo va a detectar más allá de los 6 años. Si es una moderada, entre 3 a 5 años. Si es severa, ya a los 2 a 3 años ya vamos a tener básicamente un diagnóstico casi hecho. Y si es profunda, probablemente ya a los 2 años ya vamos a tener el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, esto es un cuadrito de referencia. Ahora, los síntomas y signos del deterioro intelectual y del retraso global del desarrollo pueden ser múltiples. Fíjense, puede haber retraso en el desarrollo del lenguaje, retraso en el desarrollo de las habilidades motoras finas y adaptativas, retraso en el desarrollo cognitivo, retraso en el desarrollo de las habilidades sociales, problemas conductuales, y también puede estar asociado a alteraciones neurológicas, principalmente epilepsia, ¿no? Que es lo más frecuente. Ahora, la etiología, tanto para la discapacidad intelectual como para los otros trastornos del neurodesarrollo, pueden ser múltiples. En el momento no hay un consenso. Pero cualquier, digamos, factor que haya afectado al desarrollo del sistema nervioso, probablemente nos puede dar una alteración del tipo neurodesarrollo. Entonces, fíjense, causas prenatales, desde síndromes genéticos, malformaciones cerebrales, hasta trastornos ambientales o que han afectado a la mamá. ¿Ok? En causas perinatales, justamente cuando está por nacer, todo lo que está relacionado con el parto. Un parto prolongado, una aspiración meconial, todo eso puede provocarnos
este tipo de alteraciones. Causas postnatales, si es que este niño sufrió un paro, una lesión hipóxico-isquémica, un trauma encefálico, infecciones, trastornos desmielinizantes, convulsiones que se presentan por fiebre o por infección, ¿de acuerdo? Privación social grave y crónica, metabolitos tóxicos, etcétera. Ahora, la severidad de la discapacidad intelectual puede estar determinada por diferentes o por estos criterios. Uno es habilidades conceptuales, otro es habilidades sociales y otro es habilidades prácticas. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuáles son las habilidades conceptuales. Lenguaje, alfabetización, conceptos de dinero, tiempo y numéricos, autodirección. Habilidades sociales, habilidades interpersonales, responsabilidad social, autoestima, credulidad, ingenuidad, todo eso obviamente nos ayuda a valorar justamente cómo está el niño o la persona. Habilidades prácticas, actividades de la vida diaria, principalmente el cuidado personal. ¿Y esto para qué nos sirve? Para hacer una estadificación de la severidad de lo que es la discapacidad intelectual. Se puede dividir en leve, moderado, severo y profundo. Eso se los dejo un poquito para que ustedes lo repasen, evaluando justamente estos dominios que hemos mencionado anteriormente. La comorbilidad puede estar dada por diferentes tipos de trastornos neurológicos, que pueden ser desde la epilepsia, parálisis cerebral, ¿de acuerdo? O puede estar asociado también a otros trastornos mentales o del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, el TDA, o movimientos de tipo estereotipado. Vamos a hablar ahora de lo que son los trastornos de la comunicación. Los trastornos de la comunicación, básicamente relacionados con las patologías del habla y del lenguaje, nos permiten hacer la valoración de todo lo que es la comunicación como tal, ¿no? Y para eso tenemos que hacer una diferenciación de lo que es habla, que básicamente es la producción expresiva de sonidos y que incluyen la articulación, fluidez, la voz y la resonancia. El lenguaje, que es esa forma y función y el uso de un sistema convencional de símbolos, ¿de acuerdo?, que nos permiten comunicarnos. Y la comunicación, que básicamente es cualquier comportamiento verbal y no verbal que influyen en el comportamiento, las ideas y las actitudes del otro individuo. Los trastornos de la comunicación por sí son la discapacidad más frecuente en la infancia. Generalmente siempre vienen por eso los chiquitos, ¿de acuerdo? Problemas, mi hijito no puede hablar. Afectan al 5 y al 8% de la población preescolar. Sin un tratamiento adecuado llevan a problemas académicos, de conducta, lectoescritura. Por lo tanto, el hacer un diagnóstico precoz y atender esto es muy importante. Aquí les dejo también esta parte que es el desarrollo del lenguaje, tanto en su etapa prelingüística como en la lingüística, y ver cuáles son los hitos que deberían tener según la edad. Fíjense, aquí tenemos todo lo que es la parte prelingüística y los precursores lingüísticos o indicadores de que está habiendo una buena desarrollo lingüístico. Y acá, en la parte lingüística, fíjense, a partir de los 12 meses hasta los 48 meses, cómo ya podemos evaluar e incluso el número de palabras, lo que nos indican un adecuado desarrollo del lenguaje. Dentro del DSM-5, cuando se habla de los trastornos de la comunicación, hablamos de trastornos del lenguaje como tal, hablamos de trastornos de los sonidos o del habla fonológicos, trastornos de la fluidez, trastornos de la comunicación social, que es un nuevo capítulo que se ha incluido recientemente en esta clasificación, y bueno, y otros trastornos no especificados. No voy a tocar todos, vamos a tocar básicamente el primero. Y cuando hablamos del trastorno del lenguaje, debemos igual basarnos en estos criterios que tiene el DSM-5, ¿no? Uno, se habla de dificultad persistente en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades. ¿Y cómo se va a detectar eso? Viendo si el niño tiene un vocabulario reducido, ¿ok? Ver si es que tiene una estructura gramatical limitada y ver si tiene un deterioro del discurso, ¿ok? Entonces, esos son criterios para poder cumplir este acápite A. Por otra parte, el B, las capacidades del lenguaje están notablemente disminuidas desde el punto de vista cuantificable de lo que se espera para su edad, ¿no? Y para eso nos sirve un poco conocer el desarrollo lingüístico y prelingüístico del niño. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, ¿ven?
todo está relacionado con las primeras fases del desarrollo. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo, sensorial o de otro tipo. Hay que hacer diagnóstico de exclusión de otros cuadros que pudieran explicar esto. Factores asociados a los trastornos del lenguaje, que en muchos casos también son emocionales, ¿okay? O incluso hereditarios. Por ejemplo, la historia familiar de trastorno del lenguaje. Hay papás que han tenido justamente este problema y los niños también desarrollan este problema. Entonces hemos tenido algunos casos donde se preguntaba a la mamá o a la abuelita si es que en la familia había este problema y muchos de ellos nos decían que sí. También puede darse o provocarse más esto por timidez o reticencia al hablar, puede que este niño prefiera comunicarse solo con familiares, hay que ver si hay trastornos del lenguaje, en particular déficits expresivos que pueden existir con otros trastornos en el habla, ¿ok? Y también se puede valorar lo que es la comorbilidad, principalmente con los trastornos del espectro autista, el TDA y trastornos del desarrollo de la coordinación. El pronóstico generalmente es bueno en los que tienen más problemas de tipo expresivo y malo o no tan bueno en los que tienen problemas de tipo receptivo. A partir de los 4 años de edad se mantienen relativamente estables este tipo de alteraciones, por lo tanto hay que tratar de ayudarles a que recuperen lo más antes posible. Vamos a hablar de los trastornos del espectro autista. ¿Qué es el espectro autista? Pues básicamente son trastornos que se caracterizan por esta tríada, ¿no? Alteración en la interacción social, alteraciones en la comunicación y la presencia de intereses restringidos y actividades repetitivas, ¿ok? Antes de los 6 a 12 meses es difícil poder hacer el diagnóstico del espectro autista, ¿ok? El inicio se da generalmente antes de los 36 meses y es ahí donde ya podemos evidenciar algunas conductas que nos llevan a pensar en este diagnóstico. Esto, por ejemplo, o todo esto ha sido extraído de este artículo en el Nature del 2011. Fíjense cómo, hablando ya desde el punto de vista de epidemiología, el trastorno autista ha ido creciendo conforme han pasado los años. No se tiene una explicación clara del porqué de esto, porque se ha relacionado con varios tipos de etiología, desde infecciones que pueden ser virales, por parásitos, vacunas, intoxicaciones por metales pesados, varios tipos de etiologías, pero hasta el momento no tenemos algo claro. Pero lo único que vemos es que realmente han ido creciendo los casos durante estos años. Lo que sí se ha descartado de que no es una alteración de tipo psicológica, es una alteración que tiene un trastorno físico, neurobiológico, ¿de acuerdo? La alteración se está dado porque se supone que hay una alteración en el desarrollo cerebral temprano, hay un sobrecrecimiento del cerebro antes de los 3 años de vida, seguido de tensión y degeneración, en áreas específicas, principalmente el lóbulo frontal, principalmente lóbulo temporal, amígdala, hipoplasia del vermis cerebeloso. Además, se ha visto que la máxima alteración de la remodelación neuronal se ve antes de los 2 años y se hipotetiza que la alteración de la conectividad cerebral es consecuencia de un defecto neuronal temprano. Entonces, hay varios tipos de estructuras que han sido afectadas, como podemos ver en esta diapositiva. Bueno, esto los paso un poquito rápido porque esto me imagino que ya lo saben. Esto son los dos, digamos, investigadores médicos que han descrito los trastornos generalizados del desarrollo y el trastorno del espectro autista. Uno es Leo Kanner, que es el que describe básicamente el autismo clásico, que describe justamente las características del autismo como resistencia al cambio, pensaba que era congénito y lo ha considerado sí una alteración en el desarrollo. Reportó eso en 11 niños en Estados Unidos. Aquí tenemos la descripción de lo que él consideraba un chico con autismo. Por otra parte, Hans Asperger también realiza la descripción de otro grupo de niños, principalmente todos varones, que tenían problemas sociales, buenas habilidades cognitivas y lingüísticas en comparación a los otros, pero tenían problemas motores, intereses circunscritos, y había una historia familiar justamente de papás que habían tenido ciertas características similares. Ahora, para hablar de los trastornos del espectro autista, hay criterios igual que en todo. Se habla de deficiencias
persistentes en la comunicación social y en la interacción social de diversos contextos, que se manifiesta obviamente por deficiencias en la reciprocidad social y emocional, deficiencias en las conductas comunicativas, no verbales utilizadas en la interacción social y deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. También va a tener patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento o intereses o actividades. ¿Cómo se manifiesta eso? Con movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados, insistencia en la monotonía excesiva, inflexibilidad en las rutinas y patrones ritualizados, intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés, y puede haber también hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Otros criterios es que los síntomas deben estar presentes en el periodo del desarrollo temprano. El deterioro tiene que ser clínicamente significativo en varias áreas, social, ocupacional, y que son importantes para el funcionamiento actual de ese niño, y estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual, ¿no? Es decir, hay que hacer un diagnóstico de exclusión de otros trastornos, aunque también puede haber comorbilidad de estos. Lo ideal es hacer una detección temprana, ya que esto mejora el pronóstico y su CI. La valoración médica es imprescindible para poder hacer un diagnóstico diferencial de otros cuadros, y generalmente sería bueno detectar estas dificultades antes de los 2 años. Los diagnósticos, ¿cuáles serían los retos diagnósticos? Que muchos de estos trastornos están relacionados o sobrepuestos con otros trastornos del neurodesarrollo, como pueden ver ahí. Puede haber alteraciones del lenguaje, discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, puede haber TDA, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de los 12 meses hay algunos síntomas emergentes que nos pueden sugerir esta posibilidad, ¿no? Un ejemplo es la menor respuesta al nombre. Otro es menos contacto visual, señalan menos, comparten menos. Retraso en el lenguaje, menos vocalizaciones, y conductas atípicas como girar juguetes, explorarlos visualmente, entonces pueden sugerirnos esto. Este es un cuadro en el cual nos muestra, digamos, la estabilidad del diagnóstico, de la sospecha diagnóstico, antes de los 2 años y ya después de los 3 años, donde podemos realizar un diagnóstico más preciso. Si nosotros tomamos en consideración lo que hemos hablado, sospechando de un autismo, de un trastorno generalizado del desarrollo no especificado, o de una persona que no tiene este síndrome, si se fijan, hay una correlación casi lineal, ¿no? Entonces, es bueno siempre examinar a los niños. La valoración diagnóstica siempre va a estar dada por la historia evolutiva, valoración del cognitivo y del lenguaje, síntomas de autismo, principalmente valorando el juego, la comunicación y la sociabilidad, ver los aspectos médicos, principalmente si es que tiene problemas de la alimentación o del sueño, y valorar también su perfil sensorial, motor. Esto generalmente se lo hace a través de una valoración pediátrica, neuropediátrica, neurológica, ¿ok? Y también hay que ver una entrevista a la familia para ver cómo es su sistema de contención y qué es lo que ellos han visto también en su desarrollo. Diagnóstico diferencial son muchos, como hemos dicho, trastornos específicos del lenguaje, retrasos madurativos, trastornos de los vínculos severos, separación materna prolongada o temprana, institucionalización, deprivación ambiental y otros trastornos que se pueden presentar también como comorbilidad o pueden ser, digamos, diferentes y que también hay que detectarlos temprano. Como médicos, nosotros lo que hacemos es tratar básicamente los síntomas, principalmente los trastornos de conducta, con risperidona o haloperidol. Si tienen problemas de sueño, también podemos utilizar melatonina, problemas de ansiedad, depresión, impulsividad, con fluoxetina o valproato. Si tienen crisis epilépticas también, el valproato nos ayuda. Entonces, vemos de acuerdo a los síntomas que presente ese niño. Vamos a hablar ahora del trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que es un trastorno de atención con hiperactividad. Básicamente es un trastorno del desarrollo en el que hay falta de atención, distracción, hiperactividad, y que esas serían las características, ¿no? Puede ser de 3 tipos: el mixto, el de predominio inatento o el de predominio hiperactivo impulsivo. Un poco es esto de la historia. Fíjense que ha sido descrito en 1902 por este señor, Sir George Frederick Steele, que era un pediatra británico, ¿de acuerdo? Y lo que pensaba era que eran niños que tenían un defecto en el control moral como una manifestación patológica sin deterioro general del intelecto y sin enfermedad física. Posteriormente ha habido varias definiciones a través de los años conforme
este manual de diagnóstico de enfermedades mentales ha ido creciendo, que es el DSM, y ahorita estamos en la 5ª versión. Y bueno, aquí podemos ver que qué es el TDA. Básicamente es una afectación psiquiátrica diagnosticada más frecuentemente en niños. Se estima que la prevalencia mundial es de 3 al 5% en niños en edad escolar, y persiste en la adolescencia y en la vida adulta en un 60% de ellos. Como dice ahí, es el trastorno de mayor frecuencia en lo que son las consultas de paidopsiquiatría. Un poquito para mostrarles que esta conducta o esta enfermedad se puede heredar y tiene una alta heredabilidad. Si nosotros comparamos con otros cuadros, incluido con la estatura, fíjense que si uno ha medido 1,70, su hijo tiene la probabilidad casi de un 80%, un poquito más, de medir la misma estatura. Y si un papá tiene un TDA, aproximadamente tiene el 75% de probabilidad de tener las mismas características. Entonces vamos a hablar acerca de los patrones. Uno es de la falta de atención. Fíjense todo lo que este niño no haría. No presta atención suficiente a los detalles, dificultades para mantener la atención, parece no escuchar, dificultades para organizar, evita tareas, extravía objetos, se distrae con estímulos irrelevantes, es descuidado y olvidadizo. Si es más hiperactividad, mueve con exceso las manos, abandona su asiento, corre y salta en situaciones inapropiadas, dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio, está siempre en marcha, ¿de acuerdo? Y habla en exceso. Impulsividad, a menudo precipita la respuesta antes de haber sido completadas las preguntas, a menudo tiene dificultades para esperar el turno, a menudo interrumpe y se inmiscuye en las actividades de otros. Entonces, esos son los criterios. Pero también debemos ver estos que son el B, por ejemplo, que tiene que haberse presentado antes de los 12 años, tiene que haber haber visto estas alteraciones en 2 o más ambientes donde este niño se encuentra. Después tiene que haber una clara evidencia que los síntomas interfieren con su actividad social, académico-laboral, ¿de acuerdo? O en los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de otro cuadro mental, por ejemplo en la esquizofrenia, en un trastorno psicótico, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial de estos trastornos mentales también. Los síntomas, como pueden ver, la inatención, generalmente son síntomas básicamente internalizados, dificultades académicas y dificultades neurocognitivas son los que podemos ver en ellos. Hiperactividad e impulsividad, básicamente conductas comórbidas de externalización, rechazo por sus pares, no los quieren mucho, y están más predispuestos a lecciones o accidentes. También va a haber una afectación muy importante de las funciones ejecutivas. ¿Y cuáles son las funciones ejecutivas? Básicamente la capacidad del cerebro que nos permite que separemos la acción de la recompensa, nos permite ejecutar la conducta dirigida a una meta a través del tiempo, ¿de acuerdo? Y lo que a la larga, y según va pasando la edad, cada vez nos permite separar una acción de la recompensa, ¿no? No actuamos inmediatamente. Y todo esto está representado en estas habilidades: sentido del tiempo, modulación de la actividad y alerta, atención, organización, priorización, habilidades de ejecución de tareas, autocorrección, automodulación emocional. Cosas que los chicos con TDA tienen muy poco, ¿ok? Esto lo vamos a pasar rápidamente. Fíjense acá cómo se podría manifestar, ¿no? En un niño con TDA, la atención, está inatento, está distraído en clase. El esfuerzo sostenido, no se esfuerza para nada, no persevera para nada. Modulación del impulso, no tiene autocontrol, tiene conductas de riesgo, se está subiendo a la mesa, a la silla, al árbol. La organización, fíjense sus mochilas totalmente desordenados, no sigue horarios. Habilidades sociales, no juega bien, pierde amigos porque justamente no respeta estos turnos. O autoobservación, no está al tanto de su conducta, ni sus emociones, ni su afectividad, ni de la de los demás. La autorregulación emocional, pobre tolerancia a la frustración y poco empático. También se afecta la atención, principalmente la atención de tipo focalizada y selectiva, que está representada por estas estructuras, tanto la corteza prefrontal, el giro del cíngulo, todo lo que es la corteza parietal inferior y la corteza temporal y occipital medial. Entonces, eso es lo que tenemos que, bueno, es lo que las estructuras que intervienen en la atención. Entonces, fíjense aquí cómo se relacionan estas estructuras con los diferentes aspectos de la atención. Fíjense cómo la corteza temporal y parietal permite una respuesta orientadora basándose en la notoriedad, en el lugar de la relevancia.
acuerdo? O la corteza prefrontal, cómo regula la atención basándose en la relevancia, suprime el procesamiento de estímulos irrelevantes. Entonces, fíjense cómo todo esto interviene en la atención y es esto lo que está afectado en muchos niños con TDA. Aquí tenemos dos sistemas, uno anterior y uno posterior, que están relacionados con estos tipos de atención. Ahora, también se ha relacionado ciertos genes con la presencia de este cuadro, ¿no? Principalmente del tipo inatento hiperactivo está relacionado con este DRD4, que está en el cromosoma 15, que básicamente está relacionado con áreas de los circuitos de atención e inhibición tales como el cíngulo anterior. En los que son del fenotipo solamente inatentos, este DAT1 está en el gen del cromosoma 5p15.3, que está muy expresado en el cuerpo estriado, donde actúa como principal medio de recaptura de la dopamina. Entonces hay alteración de ciertos neurotransmisores. Entonces, las teorías actuales, hay poca atención o falla en la atención ejecutiva. ¿Cuál sería la respuesta? Pues básicamente lo que se ha visto es que el término de déficit de atención en estos pacientes es engañoso. ¿Por qué? Porque las personas con TDA en realidad tienen dificultad para regular su atención. No es que no tengan atención. ¿Por qué tienen esa dificultad? Porque su inhibición de su atención a estímulos no relevantes no está presente. ¿De acuerdo? Toman atención a todo. Y aún el enfoque demasiado intenso en estímulos específicos, excluyendo lo que sí es relevante. ¿De acuerdo? Entonces, depende de lo que le llamen en ese momento o que esté pasando. Entonces cambian su foco de atención muy rápidamente y eso no les permite hacer un seguimiento adecuado de lo que está pasando. ¿De acuerdo? De cierta manera, como dice ahí, en lugar de tener muy poca atención, muchas personas con TDA prestan demasiada atención a muchas cosas, lo que les lleva a tener poca atención. Dentro del diagnóstico de las guías, dentro del diagnóstico hay ciertas guías de práctica clínica. Uno de estos dice que el diagnóstico debe basarse en valoración clínica y psicosocial completa, hacer una historia psiquiátrica y del desarrollo completo, valoración del estado mental y también valoración psicomotriz podría sugerir, y reportes de las observaciones que hayan tenido. Después el diagnóstico se hace en cuanto a los síntomas de hiperactividad, impulsividad y inatención que hemos mencionado, según los criterios del DSM-5 o del CIE-10, debe estar asociada al menos a una disfunción moderada psicológica, social o académica y en múltiples contextos, y obviamente debe repercutir en dos o más áreas importantes, incluyendo social, familiar, académica u ocupacional. El tratamiento farmacológico, lo que se recomienda es que ningún médico de atención primaria utilice la medicación, inicie la medicación por los efectos colaterales que tiene y además que hay que explicar a los familiares justamente el porqué y los efectos de esta medicación. El tratamiento farmacológico debe ser iniciado solamente por un profesional en salud, eso puede ser un neurólogo, un neuropediatra, un psiquiatra o un psiquiatra. Y lo que sí puede hacer el médico en atención general es pues ver si es que está cumpliendo la medicación, nada más. Este es el medicamento que utilizamos, es el metilfenidato, que en diversas presentaciones, y también tenemos otro que se llama la atomoxetina, que está en nuestro medio, que también se lo utiliza. Vamos a ya ir terminando, hablando de unos trastornos, de lo que son trastornos motores del desarrollo. Dentro de estos se conoce a los tics, que se presentan con mayor frecuencia. ¿Qué es un tic? Es una vocalización o movimiento motor no rítmico que es rápido, súbito y recurrente. Pueden tener repertorios, hay varios repertorios de estos movimientos. Puede incluir casi cualquier grupo muscular o de vocalización. Los tics son generalmente experimentados como involuntarios, pero pueden ser suprimidos voluntariamente. La gran mayoría de los tics son primarios o idiopáticos, debutando tradicionalmente en la infancia o en la adolescencia. Es el caso del síndrome de Gilles-Latourette. Aquí podemos ver varios tipos de tics, faciales, ¿de acuerdo? Y incluso vocales. ¿Quién ha descrito esto? Lo ha descrito este doctor que se llamaba Georges Gilles-Latourette, que ha sido alumno de este gran profesor, que es el doctor Charcot, en el hospital de Saint-Pétrie. Gilles-Latourette describe justamente el caso de una persona, una mujer, que era una marquesa de 86 años, que comenzaba a ladrar como un perro, a maullar, a insultar a sus contertulios, a decir obscenidades
y también solía incurrir en movimientos y contorsiones bruscas, ¿de acuerdo? Y todo esto le había comenzado durante la infancia. Los tics, como les había mencionado, hay de varios tipos. Generalmente pueden ser motores, que son movimientos súbitos, abruptos y transitorios. Los movimientos también son a menudo breves y abruptos, que son de tipo clónico, pero algunas veces también pueden ser lentos y más prolongados. Tienen que ser, una de las cosas que me olvidaba, tiene que haber repetición y tienen que tener también cierta periodicidad. Los tics motores pueden ser simples, que corresponden básicamente a movimientos aleatorios y breves, o movimientos complejos que se definen por patrones de movimientos coordinados. Y vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de los vocales también pueden ser simples, que comprenden solamente ruidos o sonidos, y también pueden ser complejos, y dentro de ellos pueden incluir palabras, puede haber coprolalia, pronunciación de obscenidades, insultos o blasfemias, y a menudo están entrecortadas y mal pronunciadas. Los tics motores simples, aquí tenemos varios ejemplos, miren, parpadeo, elevación de las cejas, aleteo nasal, muecas, apertura de la boca, etcétera, etcétera. Movimientos simples, aquí hay más. Aquí ya en las extremidades, extensión del cuello, sacudida de los brazos, empuñar las manos, flexión y abducción y articulación de la cadera, extensión del pie o la rodilla. Motores complejos, sacudir la cabeza, rechinar los dientes, sacudirse las manos, hacer sonar los dedos, tocar, golpetear, saltar, pisotear, patear, olfatear. Fíjense la cantidad de tics complejos que también puede haber. Dentro de los vocales simples, gimotear, gruñir, carraspear, chillar, ladrar, alaridos, bufidos, toser, sisear, tararear, etc. Y dentro de los complejos, coprolalia, palabras ininteligibles, silbar, habla jadeante, eructar, hipotartamudeo, ecolalia, palilalia, etcétera, etcétera, etcétera. Criterios para el diagnóstico de este síndrome de tics, que es el trastorno de Gilles-Lalatourette. Primero, en algún momento o a lo largo de la enfermedad ha habido tics motores múltiples, uno o más de tics vocales, ¿de acuerdo? Aunque no necesariamente de modo simultáneo. Los tics deben aparecer varias veces al día, generalmente, como dice ahí, en oleadas, a lo largo de un periodo de más de un año, y durante este tiempo nunca hay un periodo libre de tics superior a más de 3 meses. Este trastorno provoca un notable malestar o deterioro significativo social, laboral y de otras áreas. El inicio es anterior a los 18 años de edad y la alteración no se debe a otros trastornos fisiológicos o farmacológicos, ¿de acuerdo? O otros trastornos del movimiento. Desde el punto de vista de diagnóstico, tenemos que hacer la historia clínica, donde vamos a poder evidenciar múltiples tics. Puede haber trastornos conductuales asociados, principalmente TDA y trastorno obsesivo compulsivo, y debería haber también un antecedente familiar. El diagnóstico diferencial, principalmente con estas disquinesias, que son movimientos involuntarios, ¿de acuerdo? Involuntarios, que no pueden ser controlados, en contraposición a los tics, que como dice acá, básicamente estas personas experimentan una sensación local premonitoria o una urgencia interior de realizar un movimiento, los cuales desaparecen temporalmente luego de su realización. Tienen esta sensación y tienen que realizarla. Ahora, si se dan cuenta de esta sensación, también la pueden evitar, pueden suprimir voluntariamente por periodos variables, y esto ocurre a expensas de una creciente tensión interior y de la necesidad de dejar que el tic ocurra. Una gran proporción de los pacientes admiten que en el transcurso de un interrogatorio que los movimientos o sonidos que componen sus tics son realizados voluntariamente, les vuelvo a decir, en contraposición a las disquinesias, que son involuntarios, lo cual ocurre en respuesta incontrolable a la urgencia interior o a la sensación premonitoria para poder realizar esta acción, ¿no? Al igual que en las disquinesias, estos aumentan con el estrés, y lo paradójico de los tics es que más bien cuando están tranquilitos también aumentan más, y esto es porque no tienen la necesidad de suprimir estos tics. El diagnóstico diferencial también nos ayuda a preguntarles si la distracción o la concentración les ayuda a disminuir. Generalmente les ayuda a disminuir los tics, lo cual hace una diferencia importante con otros tipos de movimientos anormales que no se pueden controlar ni con la distracción ni con la concentración. La mayoría de los pacientes con tics idiopáticos experimentan variaciones en cuanto a la severidad, naturaleza de los tics, y a lo largo de meses, semanas y junto con un periodo de remisión parcial o completa. Entonces, todo esto o todos estos son parte de los trastornos neurológicos.